Hola a todos los amantes de la física, las ciencias y la lectura. A partir de ahora daremos entonces inicio a la segunda parte, el segundo video sobre el libro de la física, grandes ideas y explicaciones sencillas. En el día de hoy daremos una breve introducción sobre el capítulo que habla sobre medida y movimiento, la física y el mundo cotidiano. Si todavía no eres miembro de este canal, si te gusta este contenido, por favor inscríbete, envía este contenido a todos tus amigos, tus contactos y por favor dale like, dale me gusta a este tipo de canal para que así, tanto YouTube como yo sepamos que este contenido es relevante para ti y para toda la comunidad. Como no podría ser diferente, este video está dividido en dos grandes partes. La primera parte estaremos hablando un poco de un contexto general sobre la medida y el movimiento, la física y el mundo cotidiano. Y en la segunda parte haremos un breve repaso sobre los aspectos históricos, los principales marcos dentro de la historia de lo que se conoce como medida y movimiento dentro de la física y el mundo cotidiano. Así que sin más demoras, empecemos. Nuestros instintos de supervivencia nos han hecho seres comparativos. En la actualidad, la lucha ancestral por la supervivencia, por procura de alimento suficiente para la familia o procrear con la pareja adecuada ha finalizado. Los instintos primarios han evolucionado a la par que nuestras sociedades, y sus equivalentes modernos son la riqueza y el poder. Nos resulta inevitable evaluar y medir a los demás, a nosotros mismos y también al mundo que nos rodea. Algunas medidas son relativas y se centran en rasgos de la personalidad que juzgamos según nuestros sentimientos. Otras, como el peso, la altura o la edad, son absolutas. Para muchas personas, en la antigüedad y en el mundo moderno, la medida del éxito era la riqueza, y sigue siendo para muchos. Para amasar una fortuna, los aventureros comerciaban por todo el mundo. Los mercaderes compraban género barato, en abundancia, y luego lo transportaban en un lugar donde escaseaba, y lo vendían a un precio muy superior. A medida que el comercio de bienes fue extendiéndose a todo el mundo, las autoridades locales comenzaron a cobrar lo que hoy se conoce como impuestos, a fijar los precios. Pero luego, ello necesitaban disponer de medidas, estándares, que les permitieran comparar los objetos. Y es a partir de aquí entonces que surge el lenguaje de la medición. Al darse cuenta que la experiencia de cada persona es relativa, los antiguos egipcios idearon sistemas para comunicar magnitudes de manera imparcial. Fueron ellos quienes desarrollaron el primer sistema de medidas, el método normalizado para medir a todo el mundo, el Codo egipcio, o posibilitó la construcción de edificios sin parangón durante milenios, así como la creación de sistemas agrícolas para alimentar a la pujante población de Egipto. A medida que se intensificó el comercio con el antiguo egipcio, la idea de un lenguaje común de medición se extendió por todo el mundo. Avanzando unos milenios en el tiempo, a partir entre los años de 1543 y 1700, la revolución científica planteó nuevas necesidades respecto del sistema de medición. Para los científicos, este no debía utilizarse para el comercio de bienes solamente, sino como una herramienta para comprender a la propia naturaleza. Desconfiando de sus instintos, los científicos crearon controlados entornos con el propósito de estudiar las relaciones entre los distintos comportamientos. Los primeros experimentos que se llevaron a cabo se centraron en estudiar el movimiento de objetos que incidían directamente en la vida cotidiana de las personas. Los científicos descubrieron patrones en los movimientos y oscilatorios lineales, circulares, repetitivos, que inmortalizaron en el lenguaje de las matemáticas. En un legado de las antiguas civilizaciones desarrolladas a lo largo de los siglos en el mundo árabe, las matemáticas proporcionaron un método inequívoco para compartir los resultados de los experimentos y hacer predicciones verificables. Provista de un lenguaje y un sistema de medición comunes, la ciencia pudo entonces progresar. Esos científicos pioneros descubrieron las relaciones entre distancia, tiempo y velocidad y ofrecieron su propia explicación repetible y comparable de la naturaleza. Es entonces a partir de este momento en la historia que surge la necesidad de medir el propio movimiento. Las teorías científicas evolucionaron rápidamente y con ello el lenguaje matemático cambió. A partir de las leyes de movimiento y la física del inglés Isaac Newton, que él desarrolló durante el cálculo infinitesimal que permitió describir los cambios de los sistemas a lo largo del tiempo, no solo en un momento dado. Para explicar la aceleración de un cuerpo en caída libre y finalmente la naturaleza del calor, comenzaron a surgir ideas relacionadas con un ente invisible, la energía.
Nuestro mundo ya no podía definirse solo en términos de distancia, tiempo y masa. Hacían falta nuevas unidades para medir a la propia energía. Los científicos se valen del sistema de medición para expresar los resultados de sus experimentos. Es el lenguaje que les permite interpretar los resultados y repetir los experimentos para comprobar sus conclusiones. Actualmente utilizan un sistema internacional de unidades, SI, como es conocido por sus siglas. Ahora, un grupo internacional de metrólogos determina el valor de cada una de las unidades del sistema internacional, así como su relación con el mundo que nos rodea. Hecha entonces esta breve descripción de una introducción de la medida del movimiento, el capítulo de la física y el mundo cotidiano, entonces podemos avanzar en lo aspecto histórico de todo este tema de la física y las mediciones. En un repaso histórico sobre la medida del movimiento, no podríamos empezar con otra cosa sino que hace 3000 años atrás los egipcios usaron el codo para medir la distancia y administrar las tierras agrícolas. Entonces, ya avanzando en el tiempo, en el siglo IV a.C., Aristóteles desarrolla el método científico basado en la observación para sacar conclusiones sobre el propio mundo. Avanzando un poco más, en el siglo III, el filósofo griego Euclides escribe Elementos, el tratado matemático y geométrico más destacado de la época. Ya avanzando más de 1000 años, en 1361, el francés Nicolas Oresme prueba que el teorema de la velocidad media, que determina la distancia recorrida de un cuerpo sometido a una aceleración constante. Ya en 1543, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico publica su Revolutionarium Orbum Celestiarum sobre las revoluciones de los orbes celestes, en latín, hecho que marca el inicio de la revolución científica. 100 años después, en 1603, Galileo demuestra que las esferas que rodean por planos inclinados se aceleran a una velocidad independiente de su masa. Avanzando un poco más, unos 50 años después, en 1656, el físico holandés Christian Huygens inventa el reloj de péndulo, que permite a los científicos entonces medir con precisión el movimiento de los cuerpos. Ya avanzando una década más, en 1663, el físico francés Blaise Pascal enuncia la ley sobre la distribución uniforme de la presión de los fluidos en espacios cerrados. Unos años más tarde, en 1668, el clérigo inglés John Wallis sostiene que el movimiento lineal y el producto de la masa y la velocidad se conserva en todos los procesos. Un par de años más, en 1670, el astrónomo y matemático francés Gabriel Mouton propone el sistema métrico, basado en el metro, el litro y el gramo. Ya ha pasado una década, Isaac Newton, en 1687, publica Principios o Principia, y revoluciona nuestra comprensión del mundo de todos los cuerpos terrestres y celestes. Ya ha pasado casi un siglo, la matemática francesa en 1740, Émilie de Châtelet, descubre cómo calcular la energía cinética de un cuerpo en movimiento. Avanzando una década más, en 1752, las leyes del movimiento del matemático suizo Leonhard Euler definen el movimiento lineal y la velocidad de cambio de movimiento angular. 30 años después, en 1788, el físico francés Joseph-Louis Lagrange formula ecuaciones para simplificar el cálculo del movimiento. Ya avanzando entonces casi un siglo, en 1845, el físico británico James Joule prueba experimentalmente que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y ahora, ya en la actualidad, para el año 2019 y 2024, fecha de publicación de este video, se redefinen las unidades de medida del universo para que solo dependan de la naturaleza. Y es así como damos por concluida entonces el análisis de la introducción del primer capítulo acerca de la medida y el movimiento de la física y el cotidiano del mundo, en donde en este capítulo hemos explorado los primeros años de la ciencia que hoy en día llamamos como física, su desarrollo a través de la experimentación y cómo los resultados de los experimentos se difunden por el mundo, desde los cuerpos de caída libre que por el polifacético Galileo Galilei utilizó para el estudio de la aceleración hasta los péndulos que hallaron el terreno para la medición precisa del tiempo. Esta es la historia de cómo los científicos comenzaron a medir la distancia, el tiempo, la energía y el movimiento, revolucionando así nuestra comprensión del mundo. Si te gustó este contenido, entonces no pierdas tiempo. Inscríbete ya en este canal para acceder a más videos como este que estaremos publicando más y más en los próximos días. Así que dale like,
Dale me gusta a este tipo de video para que tanto yo como YouTube entendamos que este tipo de video es de relevancia para todos, incluyendo para ustedes. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta luego.